Buenas, ¿qué tal, queridos alumnos y alumnas? Os he grabado otro videito. Este es el primero ya de la última UEF, la UEF 6, ¿vale? La UEF 5 ya la hemos acabado, en principio ya haré la media con las actividades y esta es la UEF 6. Para empezar vamos a hablar un poquito de sistemas operativos, vamos a hablar un poquito de virus, nada, cuatro pequeños apuntes, ¿vale? Venga. Los sistemas operativos hoy en día se dividen en familias, ¿vale? Tenemos todo lo que es Windows, tenemos todo lo que es los Unix, Linux y luego pues está Macintosh, que es un poco el que va un poquito aparte. Hay algunas cosas más, pero estas quizás serían los fundamentales. Todo empezó con un poco con MS2, ¿no? De ahí pasamos a Windows. Bueno, luego lo comentamos. Eh, Cuando empezó el MS2, bueno, los sistemas eran lo que llamamos sistemas monousuarios, monotascas y monoproceso. ¿Qué significa monusuario? Pues lógicamente que solamente podía trabajar un usuario con esa máquina. ¿Qué significa monotasca? Pues que solamente se podía ejecutar un proceso a la vez dentro de un ordenador. ¿Y qué significa monoproceso? Pues que solo permitía trabajar con un procesador, solo podía gestionar un procesador. Esto fue evolucionando, Windows 9, o sea, Windows 95, 98 seguían igual, Windows XP ya empezó lo que se llama el multitasca. El multitasca, pues simplemente es que era capaz de ejecutar varios procesos a la vez. Realmente en el procesador solamente se ejecuta un proceso, pero para el usuario ese proceso, como van rotando varios procesos en el procesador, pues para el usuario parece que se están ejecutando todos a la vez, ¿no? Y es lo que actualmente hacen todos los sistemas operativos. Con Windows 2000, pues 2000 seguimos igual, ya Windows 2000 Server apareció lo que es el multiusuario, por tanto puedes tener varios usuarios trabajando a la vez en una máquina. La idea es que tú, por ejemplo, si tú tienes un Windows 7 o un Windows 10, tú puedes estar trabajando en la máquina, pero otra persona se puede conectar vía remota y trabajar a la vez. Y los dos estáis a la vez trabajando en la máquina. Windows XP permitía varios usuarios. Sí, permitía varios usuarios. Tú podías crearte varios usuarios en el Windows XP, pero realmente solamente está trabajando uno a la vez, ¿vale? O sea, no podían estar varios trabajando a la vez. En cambio, ahora sí. Linux, en cambio, ya desde sus inicios ya trabajaba con multiusuario, con multitarea y con varios procesadores, ¿vale? Y bueno, aquí he puesto Nobel, que esta es una red antigua que ya prácticamente no se usa. La función de los sistemas operativos, a fin de cuentas, es gestionar tu máquina, ¿no? Gestionar todos los recursos que tu máquina tiene. Y para ello, pues se compone de diversos componentes, ¿no? Un componente que gestiona los procesos, uno la memoria, otro los ficheros, ¿vale? Y alguno más que faltaría por aquí. La evolución del Windows, en un principio, trabajaban con MS2, ¿no? O sea, el Windows, tú arrancabas MS2 y luego, digamos que encima de MS2 se ejecutaba Windows, ¿no? Versiones 1, 2, 3, 95, 98, todas estas versiones trabajaban de esta manera. Además eran versiones un poquito, bueno, inestables, ¿no? En cambio, luego sacaron también un kernel distinto, que era el que usaban en sus sistemas servidores, lo que llamaban el NT, el NT3, el NT4. Estos servidores, bueno, no se usaban como máquinas normales, sino se usaban eso como máquinas servidores. Fueron evolucionando y llegó un momento dado en que, bueno, que todo lo que era basado en MS2 lo dejaron de lado porque evidentemente no funcionaba tan bien, y en cambio el kernel, digamos, de las versiones servidoras era mucho mejor, y entonces lo que hicieron es adaptar ese kernel para usarlo tanto en servidores como en máquinas de trabajo normales, en máquinas desktop. Por tanto, actualmente cualquier Windows, ya sea un Windows 7, ya sea un Windows 10, ya sea un Server 2008, 2016, el kernel es el mismo, ¿vale? El kernel es la misma evolución, que cuando sacan un kernel, pues sacan la versión para trabajar en servidor y la versión para trabajar en máquina de trabajo normal. Simplemente pues cambian los servicios y las características que tienen, pero realmente es lo mismo, ¿vale? El kernel, la base es exactamente la misma. Entonces, y en Linux, pues Linux es como más complejo, ¿no? Todo lo que es Unix, Linux, ¿no? Linux, que apareció en sus inicios, fueron, bueno, en universidades, en centros de estudio, aparecieron versiones, ¿no? Todo esto se fue evolucionando, y han aparecido como tres maneras distintas de trabajar, ¿no? O sea, una es pues lo que sería el verde, ¿no? Que es
lo que es el open source, ¿vale? Lo que es open source, que significa que son versiones en las cuales tú puedes acceder al código fuente, puedes modificarlo, puedes recompilarlo y podrías crear tus propias versiones. Lo amarillo es un poquito una mezcla, ¿no? O sea, hay código que es libre, hay código que no, parte del código es libre, parte no, bueno, cosas así un poco más raras. Y luego está en lo que estaría en rojo, que serían las versiones cerradas, las versiones normalmente de pago, versiones en las cuales normalmente no puedes acceder al código, o si puedes acceder tiene que ser pagando y demás, y son versiones de pago, ¿no? Vale, hablando de cómo utilizamos el disco duro, bueno, cuando elegimos un sistema operativo, pues lo primero que tenemos que hacer es formatear el disco y decidir qué sistema de archivo vamos a utilizar. En sus inicios Windows utilizaba el FAT, ¿no? FAT16, FAT32, fue evolucionando. Actualmente utilizamos NTFS. En Linux, pues tenemos X3, X4, bueno, hay más versiones, pero estas son las fundamentales. Y el Mac trabaja con su sistema de archivos propio, que es el HFS. Cuando formateamos, aparte también tenemos que decidir cuál es el tamaño del máximo, el tamaño del clúster o grupo, que es la unidad mínima de almacenamiento de un fichero. Esto ya hablamos, o sea que no me voy a enrollar. ¿Vale? Entonces, cuando arrancas el sistema operativo, pues normalmente en el disco duro tienes el Master Boot Record, el MBR, ahí tenemos informadas la cantidad de particiones que tenemos el IPL, que es el que se encarga de buscar dónde está el sistema operativo y demás, ¿vale? Hay varias versiones, ¿vale? Normalmente el sistema de gestión de arrancadas se instala en el MBR con el IPL, ¿no? Que es el programa que se encarga de buscar la partición activa y arrancar el sistema operativo, ¿no? Y entonces el sistema operativo, pues normalmente tendrá su sistema de arranque. En Windows es el Butini normalmente. En Linux pues puedes tener un group, puedes tener un Lilo para hacer multiarranques. Vale. Entonces, cuando instalas un sistema, lo primero que tienes que ver es si realmente tu máquina es suficientemente potente para poder ejecutar ese sistema operativo, ¿no? ¿Qué requerimientos tendremos que mirar? Pues procesador, RAM y disco duro. Evidentemente, si tienes un procesador que no es suficientemente potente para ejecutar un sistema operativo, pues posiblemente el sistema operativo lo puedas ejecutar, pero irá lentísimo, ¿no? Y con la RAM pues pasará lo mismo, ¿no? Si no tienes RAM suficiente, pues el sistema pues irá lentísimo. Y el disco duro, pues bueno, el disco duro, de hecho, si no tienes sitio en el disco duro, directamente ya no podrás ni instalar, o sea que es todavía peor, ¿no? Más cosas. Los sistemas operativos cuando salen normalmente siempre tienen problemas, tienen errores o simplemente hay cosas que van evolucionando, ¿no? Tanto el software como por ejemplo los drivers, ¿no? Hardware nuevo que aparece o software nuevo que va evolucionando, ¿no? Entonces siempre hay lo que se llaman las actualizaciones. Hay algunas que son de más prioridad, pues las de seguridad, ¿no? Por si hay algún fallo de error de seguridad y todo esto. Normalmente, sobre todo Windows, lo que hace es que cuando tiene ya unas cuantas actualizaciones, lo que hace es crear Service Packs. Service Packs son un conjunto de actualizaciones unidas que tú instalas, ¿no? Hoy en día ya no lo hacen tanto, antes lo hacían más, esto los Service Packs. Hoy en día más van sacando como versiones. Y bueno, ya andamos en el tema de los virus, ¿vale? Los virus o malware, ¿no? Que sería quizás la palabra más adecuada, ¿no? El malware es, pues eso, es un software que la idea es que se introduce en tu máquina sin que te des cuenta y pues puede dañar tu máquina, puede hacer que pierdas datos, puede hacer que vaya más lenta, puede llenarte el disco duro, bueno, puede hacer muchas cosas, ¿no? A partir de aquí pues hay muchos tipos, pues, troyanos, worms, keyloggers, bueno, que luego vamos a ver un poquito más o menos los fundamentales. Dentro de lo que hacen los malware, pues ¿qué pueden hacer? Pues modificar datos, modificar programas. Todo esto hace que el sistema se alentezca, ¿vale? Y puede incluso llegar a dañar el maquinario, ¿no? Y el hardware. ¿Cómo se propagan? Bueno, pues fundamentalmente hoy en día pues por Internet, ¿no? Internet es el foco más grande de propagación, aunque también se pueden propagar, pues por ejemplo, con discos duros, ¿no? Con pendrive, ¿no? Con unidades de almacenamiento, ¿no? Tú en tu pendrive tienes un virus, se lo pasas a tu compañero, pues automáticamente esa persona también se infecta, ¿no? Y a través de la red, ¿no? A través de la red también se pueden una red local, ¿no? Tienes dos máquinas conectadas, entre ellas, si no tienes bien los firewalls, no tienes bien el antivirus, pueden llegar a infectarse, ¿no? ¿Dónde se esconden? Pues normalmente en ejecutables, en archivos ejecutables, ¿vale? Pero también en la memoria, ¿no? Una vez tú ejecutas el archivo, pues pasa a la memoria y en la memoria también se esconden, en el sector de arranque del disco duro o incluso en macros, ¿vale? Las macros no dejan de ser pequeños programitas, pues ahí también pueden
pueden esconderse los virus. Síntomas, pues que los archivos cambian de tamaño, cambian de hora, el sistema va más lento, salen mensajes de error, los programas cambian de longitud, errores de arranque, páginas que aparecen raras, cambio del inicio del navegador, pop-ups, ¿no? Botones en la barra del navegador. Bueno, esto más o menos, algunas cosas seguro que os han pasado y os suenan, ¿no? En cuanto a tipos, vale, primero sería el virus, ¿no? El virus simplemente es un programa que se va copiando a sí mismo y va infectando los archivos que tú tienes, ¿vale? De forma, bueno, que puede llegar incluso a destruir la máquina, ¿vale? Bueno, destruir la máquina no, destruir datos sobre todo y puede llegar a afectar alguna parte de hardware, ¿no? Troyano. El troyano es un programa bueno, que está, bueno, alojado dentro, pues, de una cosa que tú crees que es algo y dentro pues tiene eso, ¿no? Tú descargas una imagen o te descargas un programa pensando que ese programa te sirve para alguna utilidad o para hacer algo y internamente pues tiene alojado el virus, ¿no? Un troyano. El gusano, el cook. El gusano es uno que se va replicando a sí mismo. Se va creando copias del mismo y va llenando todo el disco duro. No afecta a otros programas, no afecta a otros archivos, sino que simplemente te va llenando el disco, ¿eh? Los backdoors. Los backdoors están diseñados para abrir puertas traseras, ¿vale? Abren puertas traseras de manera que pueden entrar en tu máquina pues para coger datos, para acceder a tus programas, a tus archivos. Spywares. Los spywares son programas diseñados para, bueno, como dice el nombre, para espiar, no son programas espías. Lo que hacen es que entran en tu máquina, cogen datos y normalmente los envían a alguien, ¿vale? Pues ya puede ser pues para mirar qué es lo que tú estás mirando por internet, para que luego te aparezcan las típicas publicidades, ¿no? Bueno, esto está hoy en día por todos lados. Los keyloggers. Los keyloggers lo que hacen es registrar todo lo que tú vas tecleando. Incluso puedes incluso movimientos de ratón y bueno, y pantallas que hay en tu máquina, ¿vale? Los keyloggers lo que hacen es eso, sobre todo, ¿para qué? Pues para detectar pues contraseñas, passwords que tú entras, ¿vale? Claves. Dialers, estos son ya un poco antiguos. Antiguamente cuando las conexiones iban por línea telefónica, no iban por ADSL, tú te conectabas a un número de teléfono, llamabas a un número de teléfono y esa llamada, que normalmente eran de bajo coste, a partir de ahí pues tú te conectabas y navegabas, ¿no? Claro, el número al que tú llamabas era un número normalmente de una llamada local, algo baratito. Pero los diales lo que hacían era cambiar ese número. Cambiaban ese número de teléfono, lo cambiaban por uno de pago, de pasta, ¿no? De manera que cuando tú te querías dar cuenta, al mes siguiente te llega un facturón que pagas un pastón, ¿vale? Hijacker, el típico que cambia las páginas de inicio, ¿vale? Páginas de inicio, páginas de búsqueda, seguro que todos lo hemos sufrido un poquito, ¿eh? Tracking cookies. Las cookies supongo que ya sabes lo que son. Las cookies son esas informaciones que algunas páginas web guardan en tu máquina. Pues a partir de esas cookies hay programas que son capaces de coger esas cookies, analizarlas y coger información y utilizarla, bueno, pues para enviarte publicidad o para cualquier tipo de cosa de estas. AdWare, bueno, el típico que aparece publicidad en tu máquina, ¿no? Sin que tú le hayas dado nada, pues te aparecen cosas raras ahí en tu máquina sin que tú le hayas pedido, ¿no? Publicidad, pues enlarge your penis, ¿no? Típico, ¿no? Los HBOs, los Browser Helper Object, bueno, los plugins, ¿vale? Plugins que se instalan en tu máquina, en principio normalmente tienes que aceptarlo, pero bueno, vienen un poco así camuflados, sin que te des cuenta, pues se te instalan y tienes ahí plugins que te aparecen por todos lados, ¿vale? Webhunter, bueno, son programas que se dedican a recoger tus hábitos de búsqueda por internet, ¿no? Todo lo que tú haces de búsqueda por internet, todo lo que haces de visitas de páginas web, pues se lo guarda y lo envía a alguien para que pueda analizarlo y pues trabajar con esto, ¿vale? Las hotbar, las barras estas de ayuda, barras que aparecen en los navegadores, ¿no? Son barras que aparecen en los navegadores sin que tú quieras, ¿vale? Y bueno, yo en algunos sitios he alucinado, ¿no? Cuando llegas a un cliente, abres el navegador y aparecen como 5 o 6 barras, ¿no? Es muy divertido. Rootkits, estos son quizás los más bestias, ¿no? Porque lo que hacen es llegar a modificar el sistema operativo, ¿no? Son capaces de modificar el sistema operativo
de manera que se ocultan dentro de la máquina, incluso los antivirus no sean capaces de detectarlos, ¿vale? Estos son quizás los más peligrosos, ¿vale? Spam, bueno, el spam ya sabemos lo que es, ¿no? Es el hecho de recibir sobre todo correo electrónico enviado de forma masiva, ¿no? Para publicidad, para correo basura, vaya. El phishing, bueno, el phishing es cuando se hacen pasar por alguien, ¿no? Cuando te recibes algún mensaje o algún correo en el cual pues se hacen pasar por tu banco, se hacen pasar por un compañero tuyo, por un amigo, por lo que sea, ¿no? De manera que tú te conectas de forma fraudulenta, ¿no? O sea, de manera fraudulenta te envían algo y ellos accedes, pues yo que sé, a la página del banco, pones tu código, tu contraseña y ellos pues a partir de ahí cogen esa información. El rogue. Es el típico que te dice, oye, que acabas de estar infectado, bájate este programita para limpiar el virus, ¿vale? Entonces, realmente no estás infectado y lo que estás haciendo es bajándote un programita que ese es realmente el virus, ¿vale? Los ransomwares, estos son la madre que los parió. Estos los he sufrido yo, ¿eh? Me han pasado un par de veces en alguna empresa. Son los que cogen toda tu información y la encriptan. La encriptan, te llega un mensaje de, oye, envía tanto dinero para pasarte tu password para poderse encriptar. Evidentemente pagas el dinero, el password no te llega nunca y simplemente has pagado para nada y como no tengas una buena compañía de seguridad estás realmente muy jodido. ¿Soluciona todo esto? Evidentemente, pues tener un antivirus. Tener un antivirus, hay muchos. Ahora no me preguntes cuál es el mejor, porque esto la verdad es que va cambiando cada año y es un poco, depende de gustos y depende del momento. Sobre todo interesante es que estén actualizados porque si no, no sirven para nada. ¿Y cuál es el mejor antivirus? Pues usar el sentido común, ¿vale? Si te viene una foto donde pone chicas muy guapas, pulsa aquí. No pulses, ¿vale? Aquí vas a ganar 1.000.000 de euros. Mentira, ¿vale? Hay que usar un poco el sentido común y ya está, ¿vale? Muy bien, pues ahí lo tenemos, ahí lo tenéis. Os he puesto la actividad, que es la 6.1. Os pido temas de requerimientos de sistemas operativos, de Service Packs, en qué versiones estamos, probar un keylogger, ¿vale? Creo que podéis un keylogger, creo que busquéis información de antivirus, cuánto cuestan y demás. Y luego, bueno, pues simplemente para acabar un poquito que es un dialer y ya está. La tenéis ya todo subido en el Moodle y nada, ahí os lo dejo, señores. Y ir trabajándome, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.